Buenas noches, chicos. Ay, María, todos están silenciosos. ¿Por qué? Configuración. Permisos. Listo. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Sí, pues. Excelente. Bueno, ¿están hablando de algo o los interrumpí? No, estábamos esperando que más o menos entre la gente y ya. Bueno, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo les pareció ese quiz? Muy feo, muy bonito, con muchos errores de ortografía. Llegando con confianza. Muchachos y muchachas, perdón. Muchachos y muchachas. ¿No saben a responder? No hablen todos el tiempo que no los escucho. Y- El silencio otorga.
Bueno, pues muchachos, bueno, hoy hubo como un problema ahí técnico con la clase de física, pero pues los de sociales siempre quedamos colgados. Entonces, vamos a dividir esta clase en dos partes. Una, retroalimentación del quiz y dos, vamos a ver si alcanzamos a terminar los temas que abordamos el sábado. ¿Listo? Eh, y además, si tienen alguna duda de sociales y nosotros la sabemos, con mucho gusto se la respondemos. ¿Listo? Pues bien, me fue mal, pero nada, Bueno, igual eran 9 preguntas en el cuestionario para que se sientan bien, o sea, para que ustedes digan, bueno, estoy en la media, tienen que sacar más de 5. Bueno, con que saquen 5 están en la media, o sea que no están tan mal. Si sacan por debajo de 5, pues es un poco preocupante y pues para Toca eso es esta mejorar, sesión. ¿Listo? toca Entonces mejorar. pregunten. Si ustedes vieron preguntas muy difíciles, y eso que yo quité una que me había quedado mal, pero pregunten. O sea, cualquier cosa que tengan que preguntar, pregúntenme y aquí abordamos el tema. Entonces, nada, ¿quiere que empecemos o esperamos 2 minuticos? Yo creo que empecemos, muchachos, de Entonces, a una. ver, tiene que, tiene toda la libertad para compartir pantalla, o si quiere yo comparto, como quiera. Comparta, Refito, ven, que estoy haciendo aquí Pantalla. cosas. Entonces, présteme esa vaina y hacemos. Ta, 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 ta. Pero también necesita permiso. Pásame el correo Ni por idea. interno, pa. Pásame el correo por el interno. Listo, perfecto. Pues nada, más o menos los que estuvieron en la clase del sábado me recuerdan también en qué nos quedamos de filosofía. En el chat me van confirmando mientras yo le paso acá eso al compañero. Muchachos, Racionalismo. nos quedan menos de 2 semanas para presentar el examen. Si tienen una pregunta sobre este tema, es hora de que hablen, porque nadie más se las va a responder. Entonces nos quedamos en el racionalismo. No vimos empirismo ni nada, ¿verdad? ¿O sí? No, No, no vimos empirismo. creo que no. Vimos Revisa el correo, ilustración, pa. de eso sí me acuerdo. Revisa el correo a ver si ya. Listo. Y empirismo yo creo que sí vimos. Empirismo. A ver, confírmenme si en el chat sí vimos empirismo. Sí, alcanzamos a ver un poco de empirismo. Listo, listo. Un poquito, creo que ese fue el tema en el que nos quedamos cortos, si no estoy mal, ¿no? Ok. ¿Quién ha Si no tocado estoy, Sí. empirismo? si no estoy mal, ese fue entonces, listo. La clase pasada hablamos del racionalismo, empirismo, nos quedamos recortos. Ilustración se habló, faltaría por hablar criticismo, el idealismo alemán y hablar de filosofía contemporánea, que empieza el positivismo, materialismo, el vitalismo y por último el anarquismo, muchachos. Entonces vamos a ver si nos da hoy el tiempo. Y esperemos que sí. Eh, Primero y antes que nada, ¿tienen alguna pregunta de lo que abordamos la clase anterior? Antes de que empecemos con esto. Sí, aprovechen esta clase, que esta clase es como de contestar preguntas, de que charlemos, que no vamos a estar compartiendo, bueno, sí vamos a compartir diapositiva, pero pues es más de ustedes. Bueno, siempre ha sido de ustedes, ¿no? Pero digamos que es más charladita, entonces si tienen alguna pregunta, alguna vaina, este es el momento. Bueno, me confirman que ven mi pantalla, muchachos. Sí, 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 ya se ve. Listo. Entonces, nada. Cuestionario, las respuestas, las estadísticas. Listo, empecemos por la primera. Respuestas correctas, ok. Esta es la primera, ¿no? Ujú. Bueno, la mayoría la va respondiendo bien, y eso significa que tienen buena comprensión de lectura, muchachos. En base al texto anterior es correcto afirmar que la productividad se ve afectada de manera negativa gracias a, no la veo bien,
Gracias a que muchos trabajadores no realizan las tareas de manera eficiente. Acá la mayoría la respondió bien. Entonces, ¿me explica por qué no se está jovenazo? Bueno, resulta que este señor Adam Smith es como el filósofo al que se le atribuye la base ideológica del capitalismo. Este señor era un filósofo y este señor hizo un libro que es muy importante, que es sobre la riqueza de las naciones. Entonces, en base a ese libro tiene varios apartados, él también tiene otras obras, y en base a ese libro se destacan conceptos como la productividad, la acumulación de las riquezas, la distribución de las tareas, ¿cierto? Ese pequeño fragmento del texto estaba enfocado en eso, ¿cierto? En la productividad, en la distribución de las tareas y en la acumulación del capital. Entonces, voy a ver aquí un momentico un formulario que ya no alcanzo a ver. Entonces, dice, la productividad se ve afectada de manera negativa gracias a que muchos trabajadores no realizan las tareas de manera eficiente. Bueno, para responder eso no tuvimos que haber leído bien el texto, ¿no? Porque el texto nos dice como las causas como tal y los efectos de esa cuestión, ¿cierto? Entonces, responder eso, esa respuesta más bien es como muy vaga para lo que queremos responder, ¿cierto? Afortunadamente la gran mayoría no escogieron ni la B ni la C. Muy bien. Y se fueron directamente por la acertada, que es la productividad se ve afectada de manera positiva, ya que la división de tareas específicas del proceso permite a los trabajadores realizarlas de manera más eficiente, creando así como una cadena de producción, ¿no? Es lo que ayer menciona el texto de cierta manera. ¿Hasta ahí bien? Oigan, no, la verdad es que yo no entiendo, no, la verdad es que no sé de qué están hablando. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Listo. Dicen que sí. Vamos bien. Excelente. Vamos bien. Siguiente pregunta. En base al anterior texto es correcto afirmar que hay A. La creación de líneas de producciones es necesaria para aumentar la productividad. La B. La creación de máquinas es necesaria para brindar más confort. La C. La creación de máquinas de ayuda al progreso social. Y la D, que es por la que la mayoría se decantó, es la creación de máquinas aumenta la productividad y aumenta la eficiencia del tiempo. Bueno, la gran mayoría respondió la última. ¿Alguien del chat quiere postularme por qué? Tranquilo, no nos vamos a juzgar, solo vamos a aportarnos. Es mejor aquí que falle a que fallen allá en el examen. Entonces, alguien del chat dígame por qué cree que es la respuesta adecuada. Si quieren, hablen, expongan sus argumentos. Esto de sociales es mucho de tener conceptos claros. Entonces, entre más los hablen, más claros los van a tener. ¿Nada? ¿Nada? Escojamos uno ahí al chiripazo. Entonces, no sé, escojamos una mujer. Escoja una mujer, que yo no veo todos los participantes. Voy a escoger a las altas, sin distinción. Juliana Martínez. Eso, Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, ¿cuál fue la pregunta? Porque En base al anterior texto, correcto afirmar. Pues es que la verdad yo no he realizado el cuestionario, entonces Chao, no. agarrar. mi madre, vuelva a dar a la ruleta y encontramos una. Gracias, Juliana. Siguiente. Nicolás Izaza. Eso. Es la pregunta del 12, ¿verdad? Sí. Espera, es que no leo bien. Y lo es el texto anterior es correcto primero. Es la A, ¿cierto? La correcta es la A. Ok. ¿Por qué es la A? Porque digamos, la productividad tiene varias fases, ¿me entiendes?
Y cuando tiene las líneas, tiene unas líneas, es más eficaz en la hora de producir cualquier tipo de elemento que la empresa disponga en esa línea de producción. Entonces, esa línea lo que hace es tener trabajadores eficaces para la producción de ese producto. Ok, ok, y eso lo inferimos del texto, ¿sí o no? Bueno, de hecho lo afirmamos. Aquí está, ahí la pregunta nos está diciendo afirme, no infiera, afirme. ¿Sí o no? En cambio, entonces, miren, la cascarita de esta pregunta está enfocada a eso, a la proposición de la pregunta y al contexto de la pregunta. Le están diciendo que afirme en base al texto anterior, ¿sí o no? Y si ustedes se dan cuenta, lo único que no puede afirmar en base al texto es la primera. Porque, digamos, la creación de máquinas es necesaria para brindar más confort al trabajador, eso es inferir, porque no sabemos si la máquina sea cómoda para el trabajador o no, ¿cierto? La creación de máquinas ayuda al progreso social, bueno, eso es discutible. Porque un bulldozer puede ayudar a hacer una carretera, pero también lo utilizan para deforestar en el Amazonas. Entonces, eso es mucho inferir, ¿sí o no? Y la que respondió la mayoría de la gente, que es la creación de máquinas, aumenta la productividad y aumenta la eficiencia del tiempo, pues también es de inferir, porque como tal no lo nombran como tal en el texto. Bueno, sí lo nombran, pero es más de inferir que la A, ¿sí? Y este tipo de preguntas son muy recurrentes en el examen de la nacional. Les brindan un aproximado de preguntas lo más acercadas como a la respuesta y ustedes tienen que elegir, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué son líneas de producción? Bueno, ahí hay dos posibles respuestas. Líneas de producción, digamos que es cuando lo estamos abordando desde el texto, estamos hablando de un man que vivió por allá en el siglo XV, un inglés, que hasta ahora estaba viendo cómo estaban empezando a resurgir las factorías que iban a dar comienzo a la revolución industrial, ¿cierto? Ese concepto de línea de producción ahí todavía no estaba, no existía. Digamos que hoy en día es muy común ver, no sé si ustedes tienen en su memoria imágenes de las fábricas de carros, que es una hilera. Antes eran personas, ahora son robots armando carros, ¿sí o no? Eso es una línea de producción. Una línea de producción que es, si se tiene que fabricar un producto, tiene que seguir una ruta de procesos de transformación de la materia prima para llegar al proceso final. ¿Qué es o sea, nosotros obviamos eso porque ya es algo común, pero el avance tecnológico que implicó que una persona no tuviera que hacer todo, como un artesano, por ejemplo, a que hubiera una línea de personas enfocadas en cada parte del proceso de creación de algo, de algún producto, permite eso, que sea mucho más eficiente y sea más preciso en cada parte de la construcción de la herramienta, ¿sí? No sé si alguno, bueno, yo tuve un trabajo así como de maquila y son cosas muy automáticas, muy mecánicas, porque es propio de una línea de producción. Usted solo tiene que encargarse de una función del parte del proceso. Entonces, más o menos por ahí van los tiros con el tema de la línea de producción. ¿Quedamos claros? Sí, es como un paso a paso, pues. Exactamente. Digamos que esto está muy enfocado como a procesos de creación de, 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 de cosas de valor, ¿sí? Este man Adam Smith, como les digo, es como del siglo XV, bueno, puede que me equivoque, pero claro, ya en nuestra época eso es normal, ¿cierto? Y ya creamos robots que automatizan las líneas de producción y todo eso. Pero también hay líneas de producción en cuanto a servicios, no a bienes, que serían como, no sé, un celular, un gancito, un carro, que son más como bienes, sino que también hay líneas de producción enfocadas a servicios. Les doy un ejemplo así básico. Yo soy programador y como que para lanzar un producto de software hay que pasar por toda una línea de desarrollo, que es así una línea de producción, solo que se le llama distinto. Entonces sí, es un paso a paso y eso, pues como vieron en el texto, pues se propuso en esa época y hoy por hoy vemos que es así. No les alcancé a poner un ejemplo, pero digamos los carros Ford y el magnate que se cargó de esa industria de los automóviles en los 50
ese man se hizo muy popular porque retomó ese concepto de líneas de producción y lo perfeccionó. Por eso fue como Ford es la gran, o fue, también en parte de esto, la gran fábrica de automóviles que es. Entonces, listo, sigamos. Se podría inferir en base al texto que la capacitación de los trabajadores debe ser responsabilidad de los trabajadores. La capacitación de los trabajadores debe ser empírica y acorde a cada persona, ya que cada persona es diferente. La capacitación de los trabajadores está ligada directamente a la distribución del capital. Y, por último, la capacitación de los trabajadores puede verse afectada por la incorrecta acumulación del capital. Listo. Bueno, bueno, la mayoría le está tirando a la correcta. Si alguien quiere, ya que pasó Semana Santa, reflexionar y decirnos por qué escogió la incorrecta, si quiere expóngalo y le explicamos por qué. ¿Nadie? Pues madre. Escojo uno al azar, Refi. Así es mejor. Solo que yo no fui. Y el afortunado o afortunada es Mateo Luis Rey. Mateo, ¿cómo estás? Mateo está sin voz. Bueno, pasemos a Bueno, otro entonces. cae la persona al lado de Mateo. María. María. Hola María, ¿cómo estás? María con 4 veces. María con 4 As, ¿cómo estás? También está moda María. Busque otro. Felipe Quiñones. Felipe Quiñones, Felipe Quiñones. ¿Cómo estás, parce? Todos están mudos. Pero hablen sin pena. Sí, muchachos, este es el momento. Este es el momento, muchachos. ¿Tienen alguna duda? Este es el momento. Ya tengo a la siguiente persona. Charol M. Hola, Charol, ¿cómo estás? ¿Charol o Charol? Yo creo que es Hola Charol. chicos, Charol. Sharol. Sí, Sharol. Esa Charol. Hola, Charol, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dímelo cantando, por Tengo favor. que explicar, o sea, por qué escogí cuál. ¿La D? No sé. Pues es que antes era fácil de ver, ya van como 61 personas, ¿no? ¿Cuál escogiste tú? ¿No te acuerdas? Eso estoy viendo, espérame un momento. ¿Esa pregunta cuál es? Esa es miércoles. A ver, dice que ¿La es 4? la 4, sí, señor. 1, 2, 3. No, perdón, mentiras. Es la 1, 2, 3, es la tercera. Yo escogí la C. La capacitación de los trabajadores está ligada directamente a la distribución del capital. Muy bien. ¿Y por qué? Pues porque básicamente en el texto, pues ahí dice se podría inferir, ¿no? Entonces no estaba literal, teníamos que deducir. Y hablaban del capital y pues en las preguntas también de abajo, o sea, si uno a veces mira algunas preguntas anteriores o las que siguen, explicaban cómo que, por ejemplo, cómo se distribuía lo que le pagaban a los trabajadores, depende de lo que ellos vendían y así. Entonces me parecía lógica esa, la verdad. Excelente. ¿Alguien tuvo una duda sobre esa pregunta? ¿Se embolató? ¿No entiende qué está pasando? Ovalle, por favor, ilústranos. Como sea que te llames, solo sé que te llamas Ovalle. Yo escogí la D porque, o sea, ¿qué implicación tiene
La correcta e incorrecta acumulación de capital, qué consecuencias trae, por qué se ocasiona. Otra vez, o sea, escogiste la D porque no tienes claras las implicaciones. Sí, Bueno, ahí lo primero que te tienes que basar es en base al texto, ¿sí o no? Y como nos estaban dando la puerta a inferir, digamos, la opción que tú escogiste, la capacitación de los trabajadores puede verse afectada por la incorrecta acumulación de capital. Sí, podría inferirse eso, pero directamente hablando del texto, cuando decimos la capacitación de los trabajadores está ligada directamente a la distribución del capital. Algo así como la pregunta anterior. Si te dan 4 respuestas, descartas 2, y de esas 2, una se aproxima más al texto original, ¿cuál escoges? Entonces, bueno, por ese lado, podrías haber escogido la C. Tú escogiste la D. Tú dices que porque no entiendes bien las implicaciones. Entonces, cuando este filósofo Adam Smith en el texto hablan de que la correcta acumulación del capital en base a los trabajadores es un problema que hasta hoy vemos, hasta el día de hoy, ¿cierto? Digamos aquí en Colombia, el hecho de que se pague mal gente que se capacita por mucho tiempo obedece, por un lado, a la ley de oferta y demanda, ¿sí o no?, del mercado laboral, y por otro lado, eh, obedece a cómo se ha distribuido el capital en esas profesiones. Pongo un ejemplo, la profesión de médico. Los médicos cuando arrancan son muy mal pagos para todo el tiempo que le invirtieron a la carrera, ¿cierto? Hablando en números redondos, ¿quién se lleva toda la plata de ese negocio? Desde mi punto de vista, los que tienen especialidades. Ok, pero para que él pueda tener especialidades, ¿qué tuvo que pasar? Pues tuvo que primero ser médico general, obviamente trabajar, ahorrar y estudiar en la especialización. Ok, listo. Y entonces para él estudiar, ¿cómo hizo para estudiar? Pues ¿Qué es lo más trabajó. probable? O sea, Exacto, obviamente tuvo que trabajar y estudiar al tiempo. exactamente. Entonces, la educación pública directamente la estamos pagando. La educación pública no es gratuita, como tal nosotros la estamos pagando, ¿sí o no? Si hay, si es del sector de la salud, ahí solo se pagan las especialidades, pero muy pocos profesionales alcanzan ese rango de profesional, porque no tienen cómo pagar las especialidades. O si van a intentar ingresar a la educación pública, no tienen cómo ingresar fácilmente porque hay pocos cupos, porque hay poco presupuesto, ¿sí o no? ¿Hay una correcta distribución del capital? no. No, porque en ese orden de ideas pues habrían más pérdidas Ok, desde el punto de vista, desde ese punto de vista. Y hay desigualdad. exactamente. Entonces, bueno, cuando Adam Smith es el padre ideológico del capitalismo, ¿no? Que suele muy socialista y eso es lo chistoso. Adam Smith es como el padre ideológico del capitalismo y él defendía que para que hubiera un continuo progreso del capital y de la sociedad, tenía que tratar de respetarse el equilibrio entre poderes. Y eso no suena nada capitalista, ¿sí o no? Pero él lo postulaba y él es el padre del capitalismo contemporáneo. Pues, bueno, por si el capitalismo ya es de esta época, pero bueno. Entonces, ahí yo me fui con un ejemplo de los médicos, ¿cierto? Que es como un caso muy específico y todos los casos tienen sus excepciones. Pero digamos, eso que yo te digo, para un diseñador gráfico o para un ingeniero mecánico, o ni siquiera un ingeniero mecánico, para un técnico en algún área de la mecánica. Entonces, por lo general, esa gente tiene que recurrir a la educación pública porque no tienen medios para pagarse una educación propia. Según lo que postulaba Adam Smith y siguiendo la línea de la correcta acumulación del capital,
el capital se debería invertir tanto en los empleados como en las nuevas tecnologías para que la industria avance. Pero si se sigue como el orden de acumular capital para enriquecer cierto grupo de personas y ir creando como monopolios, eso lo que hace es empezar a hacerle daño como al concepto de progreso, que es lo que defendía Adam Smith, ¿sí o no? Y es lo que se pone en práctica hoy en día. Entonces, bueno, hablando de esas implicaciones, que nos podríamos ir muy largo, y si quieren pues plantear un escenario distinto, algo así, pueden hacerlo. Pero lo vamos a abordar desde el punto de vista de Adam Smith, ¿sí? Porque pues, digamos, aquí arribita decía que los conceptos eran capitalismo, comunismo, neoliberalismo, socialismo y un poquito de geografía. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? O si quieren pueden plantear un punto de vista diferente, acorde como este tema, y lo abordamos de una. Quedó claro, gracias. O por mi De parte. De una, vale. Listo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Esto es de sociales, esto es de opiniones, en cierta parte. Listo, sigamos a la siguiente. Si una empresa de suelas de zapato tiene 3 empleados y decide con las ganancias generadas comprar una máquina que reemplace en primera medida 2 de los 3 trabajadores para que el trabajador 3 la opere pagando al empleado la misma cantidad del salario, podríamos decir que la acumulación del capital se ha realizado de forma correcta, pues el dueño del capital es el que tiene derecho a acumularlo. B. B. La acumulación del capital se ha realizado de forma correcta, pues la inversión en maquinaria que agilice la labor permite un correcto flujo del capital. La D. La acumulación del capital se ha realizado de manera incorrecta, pues si bien la máquina agiliza el proceso, el empleado no se, no se verá motivado a seguir siendo empleado de la empresa. Y la última, la acumulación del capital se ha realizado de manera incorrecta, pues se está incurriendo en la precarización de la labor. Listo, bueno, y la mayoría escogió la 2. Entonces, en base a ese ejemplo, como con el contexto que viene de atrás, ¿sí o no? Si alguien si alguien quiere explicarnos por qué escogió la 2, sería muy buen ejercicio para todos. Bueno, no hay ejercicio. Entonces, la mayoría escogió la 2. Esperen y me remito aquí porque es que no veo un carajo. Tranquilo, Rafi, que yo miro acá. Él es una jauba. ¿Esa cuál es? Esa es la... Y acá no aparecen 2 números, pero es la de los zapatos. Alzo la mano, Charlie. Ah, Charol, por favor, ilústranos. Y Lina Hola, Charlie. también. Eso, las dos. Primero Charol y luego Chicos, Lina. una pregunta. Yo puse la D en esa pregunta porque me Ok. confundí y la verdad no sabía que era precarización de la labor. Entonces, esa es mi duda. Listo. ¿Y Ok. Lina? Pues yo elegí la segunda opción porque en el texto nos hablan de que, por ejemplo, las máquinas hacen que haya menos trabajadores y como hay menos trabajadores, que como que se ahorra tiempo de, digamos, una cadena de 18 pasos pasa a simplificarse y que se gasta mucho tiempo entre un proceso a otro, entonces lo que permite la elaboración de máquinas es que el trabajo sea más productivo y como más rápido, ¿sí? Entonces pues eso es como la razón de... Ok, uy, severo postulado. Bueno, entonces empecemos con Charol. Perdón, y otra Entonces, cosa sí, es que la opción correcta que está marcada ahí es que no se motiva al empleado, pero en el texto realmente no se toca el tema de motivación al empleado, sino más bien como de capacitarlo y ese tipo de cosas. ok, Pues si tú listo. miras acá, dice la capacitación de los trabajadores está ligada directamente a la distribución. Ah, no, esta no es, perdón. La acumulación del capital se ha realizado de manera incorrecta,
Pues si bien la máquina agiliza el proceso, el empleado no se ve bien. No se ve motivado. Ah, no se verá motivado a seguir siendo empleado de la empresa. Listo. Entonces póngale cuidado. Vamos a empezar con Charol. El concepto de precarizar es como cuando estamos hablando del trabajo de la gente y lo que representa para el desarrollo del capital, ¿cierto? Para el desarrollo económico y cómo está constituido desde esa época hasta el día de hoy, el valor que usted hace representa un valor, no solo económico, sino social, ¿cierto? Digamos, evidentemente no es lo mismo un zapatero, ¿cierto? Que un médico. En cuanto al económico, hay un gran salto en cuanto a la remuneración económica. En cuanto a lo social, se le presta otro tipo se le brinda como un tipo más que le diríamos nosotros, como de respeto, admiración, como de importancia a nivel social, ¿sí o no? Y precarizar, digamos que es algo lo que está pasando mucho en esta época, incluso desde la revolución industrial, que es que como ya el trabajo lo realiza una máquina, se evalúa la labor social que cumplía ese trabajo y se pasa a un proceso meramente productivo. Bueno, no sé si eso es bueno o eso es malo, pero pasa, ¿no? Y pasa porque se pueden agilizar procesos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Y es el problema que incluso estamos viendo hoy con el tema de las inteligencias artificiales, devolviéndonos un poquito para acá. Que mucha de la tecnología que nosotros desarrollamos todavía necesita ser asistida. En ese orden de ideas, y como dice el ejemplo, se consigue en una máquina que es capaz de reemplazar a 2 trabajadores, teniendo un tercero que la opere, ¿cierto? Pero si esa persona ve que eventualmente las máquinas van a reemplazarlos, no se va a ver motivado a trabajar. Y a efectos prácticos, a efectos contingentes, eso en vez de aumentar la productividad, la disminuye totalmente porque el gatillo, ¿cierto? Lo que inicia el proceso no está, que es el trabajador, ¿cierto? Y esto podría sonar un ejemplo sacado, pues yo no sé, de mi imaginación, pero es algo que ha pasado en toda la historia. Una de las revoluciones más importantes que hubieron fue la invención de la imprenta, ustedes saben, ¿cierto? Hay toda una línea de bueno, no toda una, bueno, sí. Actualmente se les conoce a estas personas que peleaban contra que supuestamente cogían a las imprentas y las dañaban, donde habían estas imprentas, porque estaban como en contra del progreso, como personas retrógradas y demás. Pero mentiras que estas personas lo que buscaban era como hacerle frente a las personas que eran propietarias de las máquinas y estaban acumulando el capital. ¿Sí? Entonces, bueno, a efectos prácticos, si tú te basas en el texto, pues no te dice eso, pero te estaban poniendo el ejemplo como tal, ¿sí? Y teniendo ese contexto de lo que te habías leído más el ejemplo, la respuesta más adecuada es llegar a esa, porque te dicen, si bien agiliza los procesos, no motiva a que el trabajador siga en la empresa. Si el trabajador no sigue en la empresa, muy probablemente tú dirías, no, pues contrato otro. A efectos prácticos, la capacitación de esa persona cuesta más y afecta la productividad. Entonces, el correcto flujo del capital lo que debe permitir es que se capacite y se mantenga correctamente al empleado y asimismo se invierta en la tecnología. Pero nivel el chat. Precarizar es como quitarle el valor a algo, no entendí muy bien. Exactamente. Cuando estábamos hablando de precarizar la labor, es que la labor, al ser ya hecha hecha por una máquina, deja de tener el mismo impacto social que tenía. Y para los que la hacían antes, ya no tiene el mismo valor económico. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Yo a ciencia cierta no sé decírselos. Yo sentiría primero que es malo, pero pues la historia sigue, ¿no? Y hay muchos trabajos que han desaparecido y hay otros que surgen. Entonces es como la constante de la historia.
digamos de pronto como para que entiendan un poquito más lo que significa la precarización, pero laboral, es como la tendencia hacia una mayor inestabilidad laboral y también cada vez un acceso mucho más restringido como a las prestaciones sociales y a los salarios más bajos. Prácticamente lo que pasa en Colombia, con trabajadores informales o con los prestadores de servicio. Eso podríamos considerarlo como un tipo de precarización laboral. Ok, exacto. Bueno, yo quiero primero, antes de responder las otras preguntas, si Sharol y Lina quedaron satisfechas con la pregunta, con la respuesta, diré. Bueno, el que cayó turno, creo Por mi que sí. parte, sí. Sí, Listo, perfecto. gracias. Y tienes la manito levantada. Ay, perdón, no la había bajado. Pero por mi Aquí. parte, o sea, no sé cómo eso está relacionado con el confort del trabajador. Yo entiendo que pueda, con el confort no, sino con la motivación. Yo entiendo que pueda ser más cómodo, pero o sea, no entiendo por qué la idea principal es esa, cuando hay otras que también se ajustan. Bueno, sí, pero es que cuando tú empiezas a inferir, probablemente te metas como en una retórica que te va a perder. ¿Sí me hago sí me hago entender? O sea, obviamente, hay unas que se ajustan más, pero te están dando estas, ¿cierto? Y te están diciendo que no están, digamos, no estamos hablando del confort del trabajador como tal, sino que él se sienta motivado, motivado. ¿Motivación cuál puede ser? La plata, ¿sí o no? ¿Para qué nos decimos mentiras? Pero no estamos hablando del confort, no es que él se sienta rico en su silla o algo así, estamos diciendo que él se sienta motivado. Ahí viendo una pregunta que está diciendo Valbuena, pero decir que el trabajador se desanima no es algo muy subjetivo, no, en absoluto no es subjetivo. Si nos vamos a ver la crisis de empleo que está viendo ahorita en Estados Unidos, es porque la gente no se siente motivada a tener un trabajo que le devenga poco, ¿cierto? Y entre más se profesionaliza la persona, menos se va a ver motivada si se ve que sus, bueno, que su trabajo, que su labor se precariza, ¿cierto? Que se pierden derechos, que ya no se gana lo mismo, ¿sí me entienden? Y a efectos prácticos, eso no es solo problema del trabajador, porque también es problema de la empresa, porque es que la empresa está ubicada en un mercado. No es muy sencillo que una empresa de cucos diga el otro día voy a vender aguacates. Se requiere como de un estudio de mercado, se requiere como experiencia en el mercado, ¿cierto? Entonces por eso no es subjetivo, de hecho hay métricas. Si tienen la oportunidad, pónganse a ver los índices de la tasa de desempleo en Estados Unidos o incluso aquí en Colombia. Pónganse a averiguar aquí en Colombia qué profesiones son las que más ganan y cuáles no, cuáles son más importantes para la industria. Entonces, sí, Lina. Entonces, como que igual esto era de sociales y es bueno que tengamos esta discusión porque es a base de conceptos sociales, ¿sí? Esto en específico tiene que ver mucho con el valor del trabajo y la labor que se cumple en cuanto a lo económico y en cuanto a lo social. Y pues con el enfoque de este señor que era Dan Smith. Bueno, Listo. Ajá. y también leía como respecto a la pregunta, en el enunciado de la pregunta se mencionan dos factores, que es la Ujú, maquinaria y ujú, también que se le sigue pagando lo mismo al trabajador. Entonces, pues ujú. caía en cuenta que como la respuesta que seleccioné solo habla de la maquinaria, ignorando como la existencia de que al trabajador se le paga lo mismo. Ujú. En cambio, la correcta es como, ok, sí, se aumenta la productividad, pero el trabajador no está conforme. Entonces creo que es interesante como que se hable de los dos postulados en la correcta y como no solo de uno, porque si se mencionan los dos es porque los dos tienen como peso. Sí, tienes toda la razón, de hecho. Eso, muy bien. Entonces, bueno, así como tú lo dices, es la motivación que tiene, ¿no? Y en este caso es la motivación económica, como te lo mencionaba. Pero sí, lo que tú dices está perfecto. Listo. Ovalle, eh, ¿tenías una pregunta? Yo te di la mano alzada. No, pues yo iba a decir que aunque yo también escogí la D, ya analizando un poco, pues durante todo el texto está sutilmente la motivación.
que se le da al trabajador, porque, o sea, sin esa motivación, pues las personas trabajaríamos o en algo que no nos guste, ¿no? O sea, el trabajar. Sí, sí. Pero bueno, ¿te quedó más claro en este momento? Sí. Ah, bueno. Listo, perfecto. Si les queda, yo sé que puede sonarles subjetivo porque estamos acostumbrados a hacer entes de consumo y producción, pero pónganse a averiguar la historia de, ¿cómo se llamaba esta empresa? A ver, espera un momentico. Refi, si quiere vaya leyendo la siguiente pregunta. Ok. La siguiente pregunta es, chicos, ¿podría no afirmarse que los monopolios existen y se crean continuamente? Que los monopolios al existir y por su naturaleza evitan su propio crecimiento. Ah, los monopolios al existir, no por. Los monopolios deben ser creados ya que incentivan la creación de riqueza. Y la última es, los monopolios contribuyen a la correcta distribución del capital. Listo, y leemos esta y sigo buscando la empresa. El ejemplo que les voy a poner de esa empresa es una empresa que motivaba a los trabajadores a ser competitivos entre ellos y eso lo que provocó es que esa empresa quebrara, porque la cultura de la empresa se fue deteriorando a tal nivel que ya nadie quería trabajar ahí, no se sentían motivados, ni por lo económico ni por la cultura de la empresa. De hecho, entre más ustedes se profesionalicen, van a ver que las empresas más fructíferas, a no ser de que sean muy de nicho, son las que más tienen cultura de empresa y más agrupan a las personas, más las motivan a pertenecer a la empresa. Entonces, listo. Estábamos diciendo que, ¿qué? ¿Podría no afirmarse que? Bueno, la mayoría dijo... A ver. La mayoría, o sea, acá sí estuvieron como muy divididas, porque fue una mayoría, que fueron 30 personas, le dieron a la B, que es, los monopolios al existir y por su naturaleza evitan su propio crecimiento. Y 26 personas le dieron a los monopolios contribuyen a la correcta distribución del capital. Ya 16 personas le dieron a la C que los monopolios deben ser creados ya que incentivan la creación de riqueza y solo 2 personas los monopolios existen y se crean continuamente. Listo. Bueno, para las personas que existen y se crean continuamente, pues eso, como dice la premisa, podría no afirmarse que, o sea, no afirmarse. De hecho, los monopolios existen y se crean continuamente, ¿no? Eso es como una constante. Entonces, bueno, esa la descartamos, ¿cierto? Porque la premisa trata de negar, no de afirmar. Entonces, los monopolios al existir y por su naturaleza evitan su propio crecimiento. Bueno, aquí me parece interesante que tengan esa percepción porque a nivel social eso habla, eso preocupa. Entonces, bueno, tenemos claro qué es el concepto de monopolio. Alguien Lina, por favor participen. Si quieren no alcen la mano, sino que participen de una. No, disculpa, no iba a explicarlo del monopolio, pero iba a explicar que yo elegí esa no porque lo pensara, sino porque creí que al tratarse de un texto como capitalista, con ideas capitalistas, como la idea iba más a esto y que esto era como un desafío para como, no sé, no poner nuestras propias ideas en el pensamiento, pero después explicaste como la teoría de el señor de Adam Smith y que de hecho está a favor como no de los monopolios, sino como de la correcta distribución y el flujo de todo. Entonces yo dije como, y me di cuenta de eso, pero de nuevo no porque lo pensara, sino que creí que esa era la idea del texto. Ok, perfecto, pero estamos aprendiendo de sociales, que es lo que me gusta. Te agradezco mucho tu aporte. Ovalle. ¿Ovalle tiene nombre o te digo Ovalle? Sí, así está bien, pero no había bajado la mano. Sin embargo, monopolio lo entiendo como algo que nos controla. O sea, siempre, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, con la educación. O sea, el malo no es el profesor, sino pues hay un rector y luego el rector hay algo más, siempre hay algo más.
Entonces lo siento como el control que está ahí y que no vemos. Muy O bien. bueno, sí lo vemos. Va por O sea, ahí. lo vemos sutilmente. Va por Pero ahí. Bien. Excelente. Listo. Bueno, entonces, cuando hablamos de monopolios en este tema económico y social, nos referimos a agrupaciones más que todo comerciales, a veces políticas, que se agrupan para captar todo el flujo de mercado de un servicio o un bien en específico. Como lo decía, por ejemplo, Ovalle, hay monopolios de la educación, ¿cierto? Hay monopolios de bienes, de servicio, hay monopolios de bienes, hay monopolios de servicios. Les pongo un ejemplo. Bueno, hay monopolios estatales y monopolios privados, ¿cierto? Les pongo un ejemplo así rapidito. Esta empresa Meta es un monopolio tecnológico, que lo que trató de ir a hacer es ir cooptando todas las aplicaciones que se iban desarrollando, que les podían hacer competencia, irlas comprando, irlas agrupando a su grupo de empresarial, ¿cierto? Señor. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de que la premisa nos dice que podría no afirmarse, ¿cierto? Si nosotros creemos que los monopolios al existir y por su naturaleza evitan su propio crecimiento, solo basta con que vayamos a ver ejemplos. Pueden haber dos respuestas que les voy a dejar claras. Podemos irnos a ejemplos de la vida real, a monopolios a ver, los monopolios también son limitantes del nuevo comercio al mismo tiempo, exactamente. Y por eso Adam Smith estaba como en contra. Pero bueno, la premisa de la pregunta es cómo podría no afirmarse que cuando ustedes respondieron que los monopolios al existir y por su naturaleza, que es la de acapararlo todo a nivel económico, ¿sí o no? Y a nivel económico. Como que por obra y arte y de magia del Espíritu Santo, como que se cancelan. Solo bastaría con que viéramos ejemplos como Nestlé, Microsoft, ahorita Meta, Apple. Bueno, Apple no es tanto un monopolio, más bien es Microsoft. Aquí en Colombia tenemos el de Grupo Nutresa, que ahorita que es perteneciente a los Gilinski, que son como un grupo de banqueros. Y esa gente está tratando no solo de hacer un monopolio enfocado a los bancos, sino también con la comida, que es la empresa Nutresa, que de Nutresa está Zenú, está Alpina, todas esas empresas. Además tienen Argos, que es el monopolio es un monopolio de cementos aquí en Colombia, es la cementera más grande. Y además de eso están tratando de acaparar los medios. Exacto. Lina, al final un monopolio es también una comunicación, es la acumulación máxima de riqueza. Entonces es como Adam Smith siempre defendía que para que hubiera un correcto flujo de las cosas, del desarrollo, ¿sí o no? Tenía que haber un correcto flujo del capital. Suena muy chistoso que los capitalistas defiendan el libre flujo del capital, pero promuevan los monopolios al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, esa sería una respuesta. Y la otra respuesta es que pues si un monopolio se come a otro, pues solo genera un monopolio más grande, ¿sí o no? Entonces, Grupo Aval, sí, tira a ser un monopolio. Ellos son un monopolio, pero de tipo bancario. Que tengan otros negocios también, pero son un monopolio de tipo bancario. Digamos, creo que es Ardila Lule o Sarmiento Angulo. No me acuerdo, creo que es Sarmiento Angulo o Ardila Lule. Ese man también tiene muchas de las concesiones de los peajes del país. Si en el país hay peajes y el que recibe la mayoría de esa plata es ese man. También tiene muchas de las concesiones de los grandes proyectos de vías que se han hecho, como el puente de Chirajara, que pues sabemos qué pasó con eso, ¿cierto? Ecopetrol es un ejemplo de monopolio, pero de Estado, porque es una empresa pública de petróleo. Por eso, y bueno, no se los alcancé a poner, pero el neoliberalismo siempre busca vender empresas privadas por la acaparación y el modelo de monopolio que tienen.
Si usted es capaz de comprar una empresa pública que de por sí ya tiene un monopolio de servicios, se gana el negocio del año. Por eso es tan discutible que se vendan empresas públicas. Y al final la plata se la roban. Entonces, como que sin el pan y sin el queso, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿me entendieron hasta ahí? Avianca. Avianca ahorita está en proceso de querer ser un monopolio, pero eso es interesante. Hay muchas personas involucradas ahí de gobiernos anteriores. Listo. Bueno, sigamos con la siguiente. Una pregunta. Sí, dime quién eres tú, Aguaya. O sea, es mejor que sea privada, ¿sí? O sea, ¿puedes volverlo a explicar, No, por favor? ¿O cómo? pues para nosotros es malo. Para los que tienen plata es bueno. Bueno, para los que compran ese monopolio en específico. ¿Por qué es malo para nosotros como sociedad? Porque el hecho de que no se garanticen, digamos, aquí en Latinoamérica hubo una época en que Nestlé quiso privatizar el agua, de cierta manera, y ser dueñas del suministro de agua, que es un derecho, ¿cierto? ¿Sí o no? Afortunadamente no se dio, pero estuvieron a nada, prácticamente a nada. Hay una película en Ecuador que prácticamente prohibían hasta recoger agua de lluvia. Entonces, cuando una empresa te dice, bueno, algo que está, identifican que hay un servicio y ellos pueden cobrar por ese servicio, aunque sea público, se hacen el negocio del año. Pero ¿por qué es malo para nosotros? Porque eso solo garantiza que la gente tenga acceso a esos recursos y tienen la plata. Si no, pues se joden. Y eso aumenta la desigualdad, ¿cierto? Si hacemos caso a toda la correcta distribución del capital, que haya desigualdad, afecta toda la producción. Por eso los países más pobres son los más desiguales. ¿Pueden creer lo que el padre del capitalismo es el que decía esto? Será muy chistoso, ¿sí o no? Entonces, bueno, las públicas nos benefician a nosotros como sociedad porque garantizan que nosotros tengamos acceso a ese recurso muy barato o gratis, ¿sí o no? ¿Por qué no nos beneficia que sea privados como sociedad? Porque solo garantiza que la gente que tenga los medios económicos acceda a ese recurso. Ya, los que tienen plata y son dueños de los monopolios, pues ese es el negocio del año. Entonces, ahí quedó bien la aclaración. Sí, gracias. De una, listo. Sigamos. Siguiente. Acá sí, podría afirmarse que el empleado bien pago es mejor empleado, ya que la correcta distribución del capital contribuye a su buen estado de ánimo. El empleado bien pago es mal empleado. La abundancia del capital lo vuelve perezoso e ineficiente en su labor. El empleado mal pago es mejor empleado, porque debido a su necesidad está dispuesto a esforzarse más. Y el empleado mal pago es peor empleado, porque no tiene la suficiente motivación. Listo. Entonces, la mayoría respondió, el empleado bien pago es mejor empleado, ya que la correcta distribución del capital contribuye a su buen estado de ánimo. Bueno, vamos a fijarnos en la premisa de la pregunta que decía, ¿podría afirmarse qué? Afirmarse. Si nosotros decimos aquí como el empleado bien pago es mejor empleado, ya que la correcta distribución del capital contribuye a su buen estado de ánimo, es inferir, porque pues, ¿cómo sabemos que eso conduce a que tenga buen estado de ánimo? Nosotros no sabemos qué hace con la plata ese sujeto, ¿sí o no? Entonces, miren, esto sí es plenamente subjetivo. Que alguien se sienta motivado a que tenga buen estado de ánimo son dos cosas muy distintas, aunque tienen que ver. Entonces, igual la pregunta estaba hecha de cierta manera que fuera cascarita, pero bueno, ahí vamos puliéndolo, ¿sí o no? Pero sí es muy subjetiva, ¿no? Sí, es demasiado subjetiva. Listo. Entonces dice la otra, el empleado bien pago es mal empleado. La abundancia de capital lo vuelve perezoso e ineficiente en su labor. Bueno,
Preocupante que alguien piense eso, pero pues comprensible. Pues esto está incorrecto de muchas maneras. Digamos que si hay una cultura correcta del trabajo, alguien que es bien pago es porque tiene las capacidades necesarias, ¿no? En todos los campos. Y si alguien llega a ese nivel de experticia es porque efectivamente es dedicado en su profesión, ¿no? Entonces, bueno, digamos que abordémoslo solo desde ese lado, que es como una vaina que se contradice, ¿sí o no? Y el empleado mal pago es mejor empleado porque debido a su necesidad está dispuesto a esforzarse más. Esto también está incorrecto. Está mal. Digamos O sea, incorrecto, que a mí no a me mi gusta utilizar opinión, bueno y malo. o sea, a mi opinión, pues está mal, pero pues. Exacto. Refi, usted diga porque está mal. Entonces, el empleado mal pagado es mejor empleado porque debido a su necesidad está dispuesto a esforzarse mal. Está mal, principalmente creo yo, por la empresa, o sea, esto ya es más como, imagínate, imaginación, por la empresa en la que está el empleado, por el hecho de que simplemente estén pagando mal, no significa que yo tenga que trabajar mejor para que me suban, si de por sí un buen pago ya es un derecho fundamental como tal. Ujú, muy bien, exacto. ¿Y eso no le suena mucho a explotación laboral? Lo que hacen los call centers, muchachos, Exacto. No, los call centers son antes bonitos. Pues, ¿qué me dice de todos sobre los todo. inmigrantes venezolanos que tienen que Ah, venderse? Que tienen que vender su obra, o incluso las venezolanas o también los venezolanos tienen que prostituirse muchas veces. Y se les trata de esa manera, como que no importa que usted sufra, va a haber otro que lo va a reemplazar. Entonces haga bien su vuelta o se queda muriendo de hambre. Entonces, eso es lo que se define como una clase social asalariada, donde la gente está ahí obligada a vender su fuerza de trabajo por un mal precio. ¿Sí? y Entonces, eso es bueno, algo que pasa mucho en Colombia, ¿no? pues es el pan de cada día, por eso la tasa de informalidad es tan grande. O sea, sale mucho mejor a veces ser informal que estar contratado por una empresa. Son poquitas las áreas en las que... Voy a decirles algo un poco polémico, pero pues a grandes rasgos lo que da plata en Colombia es eh, la política, el narcotráfico o la política del narcotráfico. Porque aquí no tenemos industria para explotar los recursos naturales, que es algo propio del neoliberalismo. Aquí como que se trató de exportar todo, que me parece muy ilógico que alguien defienda que se tiene que exportar todo, sabiendo que aquí podemos producir todo, pero no hay industria, porque no se ha desarrollado. Y volviendo al tema de la motivación, mucha gente que estudia prefiere irse del país porque aquí no hay cómo. Entonces, ¿sí ven que no es algo tan subjetivo? Eh, no tenemos cómo. La calidad de vida de los agricultores se ha precarizado. La labor del campesino se ha precarizado, ¿sí o no? Entonces es como el diario vivir de aquí de Colombia. Son contaditas las áreas de trabajo en donde se respetan los derechos laborales. Bien, casi casi que sale mejor ser independiente. Entonces, bueno, y pues la respuesta correcta, pues el empleado mal pago es peor empleado, bueno, perdón. El empleado mal pago es peor empleado porque no No, obtiene suficiente motivación. Bueno, esta es la respuesta correcta. Cuando estamos hablando de la motivación es que usted lo mueve, que lo motiva a trabajar, ¿no? De todas las afirmaciones, esta es la que está más correcta, pues, y se puede afirmar. Alguien que está mal pago, pues va a buscar la mayor, o sea, la mínima oportunidad para cambiar su estado laboral, ¿sí o no? Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué dice la otra, Refi? voy. Si un empleado varón gana 10 pesos la hora por 8 horas de trabajo en la maquila, porque el dueño de la empresa gana 30 pesos por producto. Entonces, bueno, si A no ver, saben qué es maquilas, como se le dice a los procesos de manufactura. bueno, A.
debido a la gran labor del trabajador. B, debido a la buena capacidad de vendedores de la empresa. C, debido a la mala distribución del capital. Y D, por último, debido al valor del trabajo. Entonces, bueno. Esta también es una de esos tipos de preguntas de Universidad Nacional que les ponen dos opciones que no tienen nada que ver y dos que se parecen mucho, pero una que es la más correcta, ¿sí o no? Cuando les dicen debido a la mala distribución del capital, evidentemente hay una mala distribución del capital, ¿sí o no? Porque el dueño de la empresa está ganando 3 veces más que el empleado. Pero hay una cosa que ustedes tienen que aprender en estos temas de sociales y aquí ya le damos un giro del capitalismo al comunismo, que es el valor del trabajo. El valor del trabajo tiene un término como tal y es la plusvalía. Pónganse a pensar que ustedes cómo le dan valor al trabajo. Respóndanme en esa pregunta. ¿Cómo le dan valor al trabajo? ¿Cómo saben que un trabajo vale más que el otro? Por la calidad, ¿no? Y también como el tiempo y los materiales, pues desde mi punto de vista, no sé. Depende mucho por la del punto de oferta. vista, ¿no? O sea, hay trabajos que son mejores por oferta, otros trabajos que son, digamos, para personas, son mejores por tiempo, por comodidad, ¿sí? Entonces, sería como muy dependiendo del trabajo, pienso yo. Juan, Perdón, estaba muteado. Ok, ay, será aporte. Vanessa dice la mano de obra. Ok, ¿quién más? ¿Quién más da? ¿Quién da más? Oferta y demanda por el riesgo del tiempo que se... Ok, la oferta y la demanda del que haya. Daniela, habla de una vez. Pues ahí me escuchan bien. Sí. Ok. Pues yo digo que, o sea, el valor de trabajo también depende como, no solamente de lo de la oferta o la demanda, sino como también surge el mercado. Y por ejemplo, en X o Y trabajo, puede que sea muy riesgoso y toda la cosa, pero lo que sucede también es que pese al riesgo, aún así lo pagan mal. Entonces es más como la rentabilidad que tiene hacia el consumidor, Ujú. oferta-demanda. Muy bien, muy bien. Interesante. Bueno, esto es lo que me gusta estudiar sociales. Hombre. Listo. Entonces, miren, todos tienen la razón y a la vez no. En esencia, cuando se habla del valor del trabajo, se define que tiene principalmente, bueno, como diría Adam Smith, el trabajo vale lo que cuesta desarrollarlo y lo que cuesta lo que produce, ¿cierto? En ese orden de ideas, todos tienen la razón y a la vez no la tienen. Porque cuando hablan oferta y demanda, sí, sí tienen razón. Pero digamos, pongamos un ejemplo, la prostitución. La prostitución, a pesar de ser una, una profesión muy demandada porque se basa en un servicio fundamental de los seres humanos que es el sexo, ¿sí o no? Eh, es muy reducida la población que goza de ciertas garantías, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y uno ve que las mujeres están expuestas a enfermedades de transmisión sexual, a violencia de género, incluso si agregamos las personas de la comunidad LGTBI, ¿sí o no? Que pertenecen a esta profesión, ellos incluso corren el doble riesgo de enfermedades y de seguridad. Entonces, pónganse a pensar eso, hay mucha oferta y demanda y es bien pago, pero solo para unas personas, no para todas. Y es un servicio que bien podría garantizar eso, ¿sí o no? Que hubiera un flujo de capital. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver que hay cosas que no están funcionando bien en el capital, ¿sí o no? Estamos viendo que se están pagando cosas que son muy importantes muy barato, ¿sí o no? Pongo otro ejemplo, la salud. Ahorita con todo este tema de la reforma de la salud, los médicos les toma demasiado tiempo desarrollar su profesión y no les remunera lo suficientemente rápido, ¿cierto? En cambio, los dueños de las EPS, que son los intermediarios, que eso es una característica del neoliberalismo, que gana plata el intermediario, no el trabajador, ni
Nunca gana plata el que origina el valor del trabajo, sino el intermediario. Imagínense en eso. Entonces, también está ese ejemplo, está por ejemplo el ejemplo del agricultor, ¿sí o no? Que el agricultor planta su papita, le dedica tiempo, toda la vuelta, y cuando se la vende a un intermediario que llega aquí y la vende en Bogotá, el vendedor cobra el triple, y el agricultor, que es el originario, el que origina el valor, se queda con un porcentaje muy bajo. Entonces, ese concepto de plusvalía, por favor, quédense con él y acuérdense que el valor del trabajo lo determina, o sea, según Marx, y ya que estamos entrando con un concepto que estamos migrando como del capital, de la teoría, bueno, de la base ideológica del capitalismo a la base ideológica del comunismo. ¿Y por qué se parecen tanto? Pues porque Marx era un filósofo, también estudió a Adam Smith. Entonces, empiezan a abordar este tema de la plusvalía como, uno, el valor, el trabajo debe valer lo que cuesta desarrollarlo y lo que cuesta el producto, el resultado de ese trabajo, ¿sí? En ese orden de ideas, el que merece más dinero por su trabajo es el que hace el trabajo, no el intermediario, que es una característica de la acumulación del capital y se aplica a todas las profesiones, como que siempre el intermediario es el que consigue la plata. Pero el que origina el trabajo, el trabajador como tal, no tiene acceso a todo ese capital que debería tener, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿me entendieron hasta ahí? El concepto de plusvalía. Bueno, yo me imagino que sí. ¿O no? ¿Refi me entendió? Discúlpeme. ¿Sí me entendió? Repíteme. Podría repetirlo. Yo no entendí. De nuevo. Ok. Entonces, la plusvalía, plus significa más en latín. Valía, pues es valor, ¿cierto? El valor agregado. Eso traduce la palabra plusvalía. Sino que suena bonito decir plusvalía. Entonces, el valor agregado del trabajo, que es lo que cuesta, siempre, o sea, debería. En la práctica eso no es así, por eso el mundo está como está. El trabajo debería valer lo que cuesta desarrollarlo y lo que cuesta su resultado. En ese orden de ideas, digamos, un agricultor debería ganar más que el intermediario. ¿Cierto? Y debería replantearse toda la cadena de distribución porque también, pues, el intermediario necesita mover la carga a Bogotá. Y cuando tiene la carga en Bogotá necesita pagar una arriendo y todo eso. Entonces habría que replantearse toda la línea de distribución. Pero para que las cosas funcionaran correctamente, el que origina el trabajo y el que le toma más esfuerzo y el que le toma y el que da el mayor valor debería ser el que más cobrara, no al contrario, que es el truquito del capitalismo. El capitalismo cobra por el que trabaja, más no trabaja en sí, ¿cierto? ¿Me entendieron ahí? O vuelvo a explicarlo. Acuérdense que esta es una visión muy comunista, esta ya es Ya mejor, plenamente ya la mejor. visión de Karl Marx. ¿De nuevo, de nuevo? Sí, ya entendí. Ok, perfecto. Ya No, entendió sí, ya. Lorena, ya entendió por ahí Valentina, ya quedó más claro, listo, ya. Igual cualquier cosa gritan. Listo. La siguiente. Listo. Bueno, la voy a leer yo. La voy a leer yo. Se iba yo, sorry. Bueno, listo. A ver, Léala. es correcto afirmar que la globalización es un concepto económico y político ligado al socialismo. La globalización contribuye a la creación de cadenas de suministros a nivel global.
La globalización está íntimamente ligada al concepto económico y político del neoliberalismo. Y por último, la globalización contribuye a la consolidación de proyectos económicos propios de potencias del primer mundo. Listo, esta estaba difícil y para responder esta tienen que tener dominios de sociales buenos. La mayoría evidentemente respondió mal, pero respondieron mal casi que parejo. 13 personas respondieron la globalización es un concepto económico y político ligado al socialismo. Esto es completamente erróneo. El socialismo defiende... El socialismo es un paso necesario para llegar al comunismo. Y en ese orden de ideas, una de las premisas del comunismo es la dictadura del proletariado. Y que haya un Hay una sistema... preguntita, ¿qué es la globalización? La globalización, bueno, casi todo lo que les vamos a contar en estas clases tiene como su parte teórica, su parte práctica y lo que realmente sucedió, ¿cierto? Entonces, bueno, en teoría la globalización era parte del proyecto capitalista después de que se derrotó a la URSS, ¿cierto? De la caída de la URSS, no sé si es derrota o caída, digamos que es derrota y caída. Cuando se tumba la URSS, que eran los comunistas, se instaura el modelo neoliberal en todo el globo. ¿Y qué buscaba este modelo? A grandes rasgos, la globalización vendría a tener las mismas funciones que tendría un monopolio global. ¿Sí? Ese monopolio global, ¿quién lo tendría? Pues las potencias que ganaron la Guerra Fría, prácticamente. Entonces, ¿qué se buscaba con eso? Para que la globalización sea exitosa, tiene que haber interconexión, que efectivamente tiene que ver con el nacimiento de Internet, ¿cierto? Que todo el mundo esté conectado y todo esté conectado para que haya mayor flujo de información, que no hayan, bueno, en inglés se les dice stoppers, pero que hayan como trabas para el flujo de la información, porque es que la información es la que permite ejecutar acciones o tareas, ¿sí o no? A nivel macros, ejecutar como agendas, ¿sí o no? Políticas, económicas, sociales, etc. Entonces, lo primero es interconectar el mundo. Segundo, algo que se dio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de una moneda única, que digamos que allá en Europa es el euro, ¿sí o no? Porque es importante que haya una moneda única, porque permite como la agenda económica, que se establezca una agenda económica común en todo un bloque de países, ¿cierto? Casi que una parte del hemisferio del mundo. Eso se intentó hacer en Europa, que era como la punta del mundo, junto con Estados Unidos en esa época. Y fue algo que también hizo Rusia porque ellos en sí eran una confederación de repúblicas soviéticas, ¿sí o no? Entonces ellos hicieron lo mismo a este lado. Por ese es el otro lado. Y el tercero, y muy importante, es como mantener líneas de distribución y apropiarse de esas líneas de distribución. Cuando yo les hablo de líneas de distribución es que a nivel global, y si se acordarán de la pandemia, un problema muy grande porque es que las líneas de distribución del mundo se pararon. Todo el mundo estaba interconectado, todo el mundo exportaba, ¿cierto? Que esto es otra característica importante de la globalización. El exportar e importar materia prima o productos o servicios, más que todo materia prima. Porque resulta que el jueguito era el siguiente, las potencias tienen la maquinaria para crear bienes y servicios, ¿sí o no? Entonces lo que hacen es decirle al primer mundo, oiga, usted véndame barato su materia prima, yo produzco los bienes y se los vendo. Yo produzco los servicios y se los vendo. ¿Sí? Es negocio redondo. En nuestro caso fue el TLC. Y si se acuerdan, en una clase abordamos el tema del TLC que está asociado al neoliberalismo, ¿cierto? Que era como la apertura económica. Entonces, lo que les digo de las líneas de distribución, porque es tan importante, es que miren que hay muchos filósofos y economistas que dijeron en un momento el capitalismo murió en la pandemia, porque ese golpe que se le hizo a las líneas de producción y a las líneas de abastecimiento fue mortal.
Algo curioso de la globalización es que si bien la globalización era como, o sea, la agenda de la globalización era capitalista, ¿sí o no? La gran ganadora de ese proceso de globalización fue China, que es un país comunista. Por mucho tiempo, ya casi no, supimos que China era la fábrica del mundo. Todo decía Made in China. Y miren lo curioso del caso de China, que ellos utilizaron el neoliberalismo para cimentar su base socialista, porque es que China tiene un modelo de empresas muy curioso, en el que todas las empresas que van allá, las que iban allá, Apple, Nike, todo, a explotar gente para que les saliera barato fabricar, tenían por ley que tener un intermediario chino que aprendiera de lo que estaba haciendo esa empresa en ese país, para ellos quedarse con la propiedad intelectual. Eso que permitió que hoy por hoy China sea un país industrializado y sea una potencia económica y tecnológica, porque ellos ejecutaron la teoría del comunismo, ellos industrializaron su país y no permitieron que la plusvalía de sus trabajadores fuera en vano. Sí, los explotaron por mucho tiempo, y hubo muertos, y hubo de todo, pero se quedaron con la propiedad intelectual. ¿Sí me entienden? ¿Sí van viendo cómo van los juegos? No sé si me entendieron más o menos qué es la globalización. La verdad, yo me perdí un poquito. ¿En dónde? En todo, o sea, no entiendo por qué salió el tema de China. Porque China está involucrada directamente, o sea, por eso les digo, o sea, miren que durante la década de los 80s y los 90s, que es como el transcurso de la Guerra Fría, como al poderío del capitalismo en el mundo, la gran beneficiada de todo ese proceso fue China. Todo se llama en China en el mundo, ¿sí o no? Porque ellos eran la fábrica del mundo. En teoría se supone que la fábrica del mundo iba a ser Alemania, pero no fue así. O sea, China ejecutó lo que en teoría dice el socialismo, que es como apropiarse de los medios de producción. Y apropiarse de los medios de producción, en cierta forma, también es apoderarse de el capital intelectual. Entonces, digamos, iba Apple a China y explotaba a todos los chinos haciendo zapatos baratos, ¿sí o no? Y pues para ellos era buen negocio. Lo que hizo China es decirles, bueno, listo, vengan, exploten gente, pero tiene que haber alguien de nosotros, de nuestro gobierno ahí, que aprenda de lo que ustedes están haciendo, porque nosotros después lo vamos a utilizar. ¿Para qué? No es su problema, pero nosotros lo vamos a utilizar. Y las empresas excedieron. Y eso es lo que contribuyó a que hoy por hoy China tenga tanto avance en tantas ramas, en tecnología, en fabricación, todo. Por eso ellos hoy por hoy son potencia, en gran parte por eso. Ellos supieron aprovechar la globalización y lo que la caracterizaba para impulsarse como nación. Mientras otras partes del mundo se vieron afectadas en su soberanía, en su desarrollo por la globalización, países como China lo que hicieron fue aprovecharlo para acumular capital intelectual y desarrollarse. Por eso es importante China. ¿Me entendiste? Sí, señor. Listo. Uf, ¿quién me preguntó sobre la globalización? A ver si él me entendió. Y ya me le la garganta. Bueno, espero que el que me preguntó haya entendido. Los demás respondan en el chat. Sí, 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 sí entendimos. Sí, listo, Melo. De una. Listo. La última pregunta era de geografía. La Por última. curiosidad, ¿qué estudias en la U? Yo ni siquiera estoy en la universidad todavía. Pero yo soy programador. Yo soy profesional en eso, pero yo soy programador. La globalización tiene que ver mucho con el Internet, ¿no? Sí, exacto, lo que les mencionaba. La interconexión del mundo y el Internet vienen ligadas. Y por eso nació Internet. Incluso imagínense, bueno, muchos intelectuales vieron el mundo que iba hacia la interconexión, porque era necesario que el mundo estuviera conectado, ¿cierto? Pero miren que los primeros sesgos, o sea, los primeros pasos de Internet que hubo en la historia, se hicieron en la URSS,
porque ellos estaban tratando de eliminar la burocracia, que es como esta clase social trabajadora que se encarga como de los procesos corporativos, legales, todo eso. Ellos estaban tratando de eliminarle, para eso necesitaban como conectar todo el país. Ellos trataron de hacer eso, casi lo logran, pero pues se cayó la URSS y todo el carajo. Listo, o sea, la globalización es un intercambio cultural, social y económico entre países y naciones, es entendí, en teoría, capitaneado por las industrias, capitaneado por las potencias, diré. Entendí lo de la globalización, pero no lo del neoliberalismo. Están ligados, porque es que los que buscaron implantar la globalización fueron las potencias que ganaron la Guerra Fría, que fueron las capitalistas, el bloque occidental. Y ellos estaban implantando el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es como la renovación del capitalismo, ¿sí? Entonces, características de eso es lo que les dije, por ejemplo, los tratados de libre comercio, en donde nosotros vendíamos nuestra mano de obra, permitíamos que se privatizaran nuestras empresas, ¿sí o no? También vendíamos nuestros recursos, pero no nos pagaban lo mismo e incluso nos vendían más caro los productos que realizaron con nuestras materias primas y estábamos obligados a comprarlos. Eso se pasó mucho tiempo en Colombia. Y eso afectó muchas cosas a nivel de soberanía, digamos, alimenticia. Hubo mucho tiempo que nosotros no podíamos plantar maíz, que no fuera el maíz que vendía Monsanto, que es un monopolio de la comida. A ver, Lucero, qué nombre tan bacano. Entonces, gracias a la globalización se puede tener acceso a productos y conocimiento con la tecnología, o sea, que tenemos avances es necesaria. No, yo no diría que es necesario, solo es contingente, o sea, es una vaina que se implantó. Y si digamos a ti te hacen una casa con una puerta, pues a ti te toca entrar por esta puerta, porque pues no tienes por dónde más entrar, ¿sí o no? Fue algo que se implantó, fue un modelo que se implantó. Y entonces en ese orden de ideas, como que en teoría todo sonaba bonito, pero pues en la práctica ya vemos que eso no nos está llevando a nada, ¿sí o no? Esas son las cosas hoy por hoy. O sea que el TLC eran tratados donde solo uno de los países se beneficiaba. Exactamente. Exactamente. Esa es la triste realidad. Incluso en un tratado de libre comercio, el señor Uribe Vélez buscó que se pusieran bases militares en suelo colombiano y eso nos quitó la soberanía, la poquita soberanía que teníamos. Porque somos el único país de Latinoamérica, junto con Panamá por ahí, que tenemos bases norteamericanas en nuestro suelo patrio. Sí, todavía existe el TLC. Y es que eso se firma como a 10 años. Es que los gringos nunca pierden. Tengan eso en la cabeza, los gringos nunca pierden. O sea, es el control del mercado por parte de las potencias, prácticamente, pero a nivel global. Se están entendiendo re bien. Qué lindo. Qué lindo. Listo. La última que yo me esforcé mucho en hacerla porque era de geografía y quería embolatar. Les leería el texto, pero o lo leo. Sé qué dice, parce. Sí, léala, que yo tengo la Listo. garganta mamada. Entonces, hay una vez, en la época de los aztecas, una tribu que habitaba cerca de un río sagrado y majestuoso en Colombia. Los aztecas creían que este río era una manifestación de su dios del agua, Tlaloc. No sé si está bien. Y le rendían culto en ceremonias y rituales. Los aztecas se asombraban de la belleza y fuerza del río, que era tan grande y caudaloso que parecía tener vida propia. Pero un día algo extraño sucedió. Los sacerdotes notaron que el río comenzó a cambiar su curso y a tomar una dirección diferente. Las plantas y los animales de la selva empezaron a desaparecer y el agua se volvió cada vez más turbia y llena de sedimentos. Los aztecas no entendían lo que estaba pasando, pero seguían ofreciendo sus ofrendas y súplicas a Tlaloc para que el río volviera a su curso original. Con el tiempo, los pobladores del lugar descubrieron que este no era el río sagrado que adoraban, sino el Magdalena, el principal río de Colombia.
El río había sido desviado de su curso original debido a la deforestación y a la construcción de presas hidroeléctricas, lo que había provocado una grave contaminación y la extinción de muchas especies en la región. Los aztecas, aunque no adoraban el río Magdalena, se sintieron afectados por la degradación de la naturaleza y decidieron unir sus esfuerzos con los pobladores del lugar para proteger y restaurar el río. Juntos limpiaron sus aguas y replantaron la selva circundante, convencidos de que este era el lugar sagrado que merecía ser protegido. Con el tiempo, el río Magdalena recuperó su curso original y el Amazonas siguió fluyendo majestuoso en su propia dirección. Los dos ríos se unieron en un abrazo de agua, formando un espectáculo natural impresionante que recordaría a todos los habitantes de la región, incluyendo a los aztecas, la importancia de cuidar y proteger los ríos y la naturaleza en general como una muestra de respeto a los dioses y la vida. Listo. Muy bonito. Del texto anterior. Entonces, el texto anterior refleja la riqueza de la cultura precolombina en el territorio sudamericano. Exalta la importancia del impacto de los proyectos hidroeléctricos. Posee una gran exactitud a ubicar la civilización azteca en la época precolombina y revela una inexactitud geográfica. Bueno, estuvo reñidita. Entonces, más o menos la tercera parte la tuvo bien y la tercera parte la tuvo mal y la otra parte también, pero por distintas razones. Este texto era especialmente diseñado para que ustedes probaran sus conocimientos de geografía y también un poco de análisis textual, ¿sí o no? Porque todo el relato les ubica a los aztecas acá en Colombia, y los aztecas son de México, ¿cierto? Incluso estamos hablando de aztecas, época precolombina, y estamos hablando de hidroeléctricas. Sí, yo tengo, pero ¿eso qué es? Eso no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces, bueno, como que ustedes ven que las respuestas les dicen como que refleja la riqueza de la cultura precolombina en su territorio sudamericano. Miren, casi tercera parte dijo que sí, exalta la importancia y el impacto de los proyectos hidroeléctricos. Imagínense, en eso está, en época precolombina, un proyecto hidroeléctrico. Paila, mera confundida, dicen. Yo cuando leí aztecas y el río Magdalena, quedaron todos. Acá sí, lo que principalmente necesitaban, fuera de como historia, conocimiento de historia, era también como un poquito de geografía, pero más que todo sí era historia. Saber que los aztecas no fueron colombianos. Entonces, a las personas que seleccionaron las tres primeras opciones, A recuerden, estudiar geografía e es historia precolombina. importante, es muy importante que no confundan aztecas, son mexicanos, con chipchas o alguna otra tribu indígena. Listo, muchachos. Y creo que eso es todo. Espero que les haya gustado ese quiz. Yo tuve unos errores y me criticaron como que porque había puesto una pregunta toda maluca. Pero cuando les llegó a ustedes, les llegó bien. Entonces, eh, no sé, ¿les gustó? ¿Qué impresiones tienen? ¿Aprendieron esta clase? ¿Cómo así que los aztecas? Muchas gracias. Oye, yo te quería preguntar si podías volver a explicar la parte de los TLC. Es que se me cortó la llamada. Los Ok. tratados de libre comercio. Voy a ir a traer un poquito de agüita y ya explico. Estuvo súper chévere. Pues yo no sé si se quieran quedar una media horita más. Bueno, que no creo que hagamos mucho ya en esta media horita. Estuvo muy bueno, gracias al último texto, pero mejor. No, sí, es muy importante, en serio, que no confundan que los aztecas no fueron colombianos, fueron mexicanos. Esto es más como contexto histórico, ¿sí? De civilizaciones antiguas. Bueno, mientras llega ahí Juan, quisiera Listo. preguntarles. Ah, ya llegó Zap. Diga, Carlos. Quería preguntarles cómo se sienten ya faltando 2 semanitas para el examen de la Nacho.
Yo siento que no vale la pena como asustarse y más bien como ya mentalizarse en los conocimientos que se tienen, pero tratar de, sobre todo, distribuir muy bien el tiempo. La primera vez que lo presenté, que fue ahorita en diciembre, en noviembre creo, solo alcancé a contestar 2 pruebas. Me fue bien en esas 2 pruebas, pero no respondí el resto. O sea, tú lo presentaste para 23 o no. ¿Sí? Sí. Sí, yo también les Eh, digo lo mismo que compañera, que no se asusten, pues lo que fue. Y si lo pierden, pues se puede volver a repetir. Yo lo voy a repetir. Esta es la tercera vez que yo repito el examen. Y pues nada, no se me ha caído nada, solo pues la plata que se ha perdido, pero uno ha ganado bastante conocimiento y experiencia también. Que se hace, Eso, pues, severo. se puede ir Exacto. 10, 10 minutos antes o un poquito antes del lugar. Les recomiendo también que lleven a veces unos chocobres, unas chocolatinas. Ayuda y bastante pues, y a una botellita concentrar. de agua, pero no se la tomen toda de una. Yo, Agua, un sí. reloj. Yo sé que es importante un reloj para Un cronometrar. reloj, sí. Un reloj también para, pues, por lo menos ya contabilizado el tiempo también, sí. Pues digamos, yo pienso igual que Andrés. O sea, sí es como que no ponerse muy nervioso. Pero, digamos, esta es mi segunda vez que yo lo presento, sí. Pero digamos que eso también va mucho dependiendo de la persona. Hay gente que dice, a ver, que van con miedo, pero aún así dicen, no, nada, hacerle, como Diana. O hay otras personas que simplemente dicen, no, no me preocupo. Ahí sí ya, cada persona es diferente en ese sentido. Por ejemplo, yo voy con nervios. Aún así yo espero ¿cómo qué? Como espero que todo esto dé su fruto. Sin embargo, pues no, pues quiero volverlo a intentar. Pero nada, muchachos. Esta es la primera vez mía y yo concuerdo con Lina. Eso ya suerte y muerte, lo que fue. Y pues no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, Yo muchachos, siento que no hay que efectivamente. ir sobrado, pero tampoco es ansioso. No, yo pienso que si uno va sobrado, vaya. Obvio. Pues sí, Obvio, pero es que también también, sí. es No, que de la ansiedad uno no se puede dejar ganar porque se lo tira a uno. O sea, uno tienes que ya, no sé, coger valor donde no lo tiene y estar seguro de lo que estudió y darle para adelante, que para atrás asustan. Así Aparte toca. también, como dijo Andrés, es un examen que la verdad es... A mí me asustó la primera vez, pero que como que uno lo recuerda y uno dice, parce, es un examen muy diferente, pero al mismo tiempo es muy bonito. O sea, a mí me gustó mucho hacerlo, independientemente de que no haya pasado. por dos. Listo, listo, muchachos. Igual si Y, están nerviosos, no Bueno, estén nerviosos y ya, normal. Bueno, aunque yo entonces, la segunda vez. Bueno, perdón. listo, voy a hablar del TLC y culminamos por hoy, ¿de una? Entonces, tratados de libre comercio. Vamos a hablar específicamente de los tratados de libre comercio que nosotros hemos tenido. El primer tratado de libre comercio, si no estoy mal, esperen a ver, TLC. Y es que somos de los poquitos países que todavía siguen con tratados de libre comercio. Somos unas huevas. Pero bueno, no somos nosotros, fueron nuestros gobernantes. Miren, el primero que se realizó fue en el 2006. Creo que para esa época el presidente ya era Uribe. Sí, efectivamente era Uribe. Entonces, bueno, Miguel. nosotros llevamos desde esa época con tratados de libre comercio, pero sin embargo eso fue como la estocada final porque nosotros antes tuvimos un proceso de apertura económica desde la época de Gaviria. Antes de ese proceso de apertura económica nosotros teníamos una industria nacional suavezonga, pero la teníamos en desarrollo, ¿sí o no? Con ese tema de la apertura económica vinieron potencias que tenían mucho más desarrollado eso y empezaron a vender acá. ¿Qué pasó con las de nosotros? Pal piso. Toda nuestra industria se fue pal piso. Y así, 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 hasta que llegó Uribe a la estocada final, que fue la implantación de los tratados de libre comercio.
Los tratados de libre comercio, sin ahondar mucho en especificaciones porque no nos da el tiempo, lo que buscan es que en teoría haya un comercio pactado entre dos naciones, ¿cierto? No está ahí todo bien, es como asegurar el negocio, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa si una nación le dice, venga, sí, tenemos un pacto, pero usted me va a comprar lo que yo le venda y usted me va a vender barato? Y que nosotros digamos, sí, y que le diga, bueno, y tras del hecho me hace un favor y me pone unas basecitas militares allá en su país, que yo las necesito. Y nosotros hubiéramos dicho, sí. Eso fue a efectos prácticos lo que sucedió con nosotros. Hay un libro que les recomiendo mucho de Germán Castro Caicedo, que se llama Nuestra Guerra Ajena. Y ahí se aborda cómo el TLC vino acompañado de estas disque ayudas militares. Y resulta que nosotros estamos pagando un radar para todo Sudamérica que no paga Estados Unidos, pero que es de Estados Unidos, como parte del tratado. La poca soberanía que teníamos se perdió ahí, porque la principal forma en la que un pueblo puede ejercer soberanía es mediante sus ejércitos. Entonces, con este tema del Tratado de Libre Comercio, a nosotros en específico nos afectó mucho la producción y la soberanía alimentaria. Porque digamos que uno de los fuertes de Colombia siempre es como la capacidad agrícola que tiene, ¿sí o no? Colombia es un país muy curioso porque es el segundo país con más páramos del mundo. Eso significa que tiene mucha agua dulce. Eso significa que es muy bueno para la agricultura. Que tiene sus vainas que aquí no se pueden construir carreteras fácil porque todo es peña, ¿sí o no? Pero bueno, a efectos prácticos ese es el Tratado de Libre Comercio. Se pacta es un tratado de comercio entre dos naciones, pero pues la que dicta las reglas de ese pacto económico es la potencia. Y pues nuestro amado presidente Uribe fue el que nos metió ese golazo. Hay un documental muy ¿Y bacano. el de nosotros es con Estados Unidos? Sí, el de nosotros es con Estados Unidos y tenemos uno con Europa, con la Unión Europea, y creo que íbamos a tener uno con China. Pero creo que no se llevó a cabo al final de todo. Pero el principal de nosotros y nuestro karma es el de Estados Unidos. Es decir, que ellos pueden vender sus productos acá, que producimos igualmente, pero que ellos también los venden. Ah, bueno. Entonces, en esa época, ¿qué nos vendían ellos? Gran parte de ese tratado que se firmó en esa época eran sobre todo armas para la guerra. Eso coincidió con el retroceso. Recuerden que en esa época las FARC ya estaban en el Sumapaz, ya tenían prácticamente cercado Bogotá. Entonces, bueno, eso contribuyó como al retroceso de las FARC, como al restablecimiento como de cierta manera como las fuerzas militares, pero pues bueno. Se habían fuerzas militares, pero no había idea de nación, entonces como que bueno, eso es tema para otra clase. Entonces, como tal no nos vendieron productos, sino que nos vendieron servicios o bienes de servicio. ¿Como cuáles? Lo que yo les decía, Monsanto. Monsanto, mediante el ICA, que es la organización aquí que se encarga como de parametrizar todo el campo colombiano, todas las especies agrícolas y toda esta vuelta. Por ley, los campesinos no podían cultivar una semilla que no dictara el ICA. ¿Cuál es el perraco problema? Que el ICA las semillas que vendía el ICA eran las que vendía Monsanto. Ni siquiera eran semillas autóctonas. Eso genera una mano de problemas a nivel ambiental y para la salud de las personas. Otro tema asociado al TLC, el tema de los cultivos ilícitos y el tema del glifosato. También su amigo Monsanto estaba involucrado ahí. Monsanto también estuvo involucrado en la guerra de Vietnam con una vaina que se llamaba la gente naranja. Ustedes saben que Vietnam es pura jungla, ¿sí o no? Pues eso lo utilizaba el Vietcong, que eran como la parte comunista, ¿sí o no? Una de las estrategias que hubo fue regar un herbicida por toda la selva para quemar toda la vegetación. Ese mismo compuesto es el que estaban regando aquí. Y resulta que ese compuesto que estaban vendiendo solo lo venden para Colombia.
O sea, prácticamente estábamos chupándonos el cuncho de la guerra de Vietnam. Suena feo, ¿cierto? Y bueno, más que todo fue en servicios. Lo que les decía, como ayuda militar, digamos que a nivel, nos vendían como ese tipo de cosas asociadas como a la comida, sobre todo. Hubo ciertas concesiones a nivel de, digamos, una parte de lo que se extrajo del Cerrejón fue mucho hacia allá y otra parte fue por parte de Francia e Inglaterra, creo. O sea, se llevaron todo el Cerrejón y aquí muy poca plata quedó. Y también está asociado al TLC, está muy ligado a la venta de las empresas públicas. Uno de los primeros totazos que hubieron en el gobierno Uribe fue la venta de Comcel. De pronto ustedes son muy jóvenes y sé que sueno viejo, pero pues Comcel era la telefonía de las empresas públicas de telefonía del país. Esa empresa la Excelentes compró. tiempos. Esa empresa la compró Claro. Y pues bueno, Claro es otro asunto. Claro es otro asunto porque ese hijo de madre es mexicano, es Carlos Slim, pero es una de las personas más ricas del mundo. Entonces, bueno, esto es una telaraña, por esos bacanos sociales. Bueno, triste y bacano, no sé, como todo. Pero bueno, ¿te parece que quedó bien explicado lo del TLC? Bueno, creo que sí. Y ya, muchachos, Sí. yo creo que eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya servido. Perdón las contingencias, pero bueno, se aprendió bastante aquí. Aún les debemos lo de filosofía. Sí, sí, se los prometemos que algún día, en esta prueba o en la otra, pero. Sí, ustedes. Y ya, Ay, Dios mío. muchachos. Y ya que les vaya muy bien, muchachos. Espero que les haya servido mucho esa prueba. Miren esa prueba de 10 punticos y todo el conocimiento que abarca. Entonces, bueno, me han sus comentarios que a mí me gusta. Juanita Limaña es una habilidad andante. Y sí. No, reconfirmamos que Juanita Limón es cosita así. Con mucha maña. Juanita Limaña con mucha maña llega el mostrador. Ujú. Ay, no. Bueno, ya esperar que venga ese examen. Ah, bueno, igual otro consejito. El examen a ciencia cierta es pura estadística. Si se pueden concentrar en lo que son mejores y la sacan y mantienen las otras en promedio, es muy probable que pase. Entonces, enfóquense en sus fuertes. Yo sé que eso ya decirlo con 2 semanas es una huevonada, pero pues no está de Ole, más. una pregunta, ¿nos damos la clase el sábado o no? Ese sábado yo creo que no. Yo creo que tocas dormir como un berraco. Sí, yo creo que para qué. Tocas dormir como un berraco. Desde el viernes ya me acostaría a dormir, pero bueno. Encuesta, ¿quieren clase el sábado? No, muchachos, ustedes el sábado no sé qué hacen despiertos a las 8 de la noche. Tienen que estar durmiendo. No, dicen que no, listo. Entonces no hay clase. Sí, pero tengo. Listo, muchachos. Se les quiere, se cuidan y nos estamos viendo. Ah, bueno, muchachos, y es muy probable No, que pero vengan, continuemos o con sea, este proyecto después. no me refería al sábado el día antes de la prueba, sino este sábado, o sea, este sábado Ah, que no, viene. obvio, sí, No, toca. no se anima. ¿Será que Toca. yo ese día me voy a poner a las 8? Como dijo un profesor de los de la alcaldía, la última semana ya es para mirar unas cosas, pero no hay que estudiar así fuerte porque lo que fue y ya la última No, semana sí, uno ya puede sé. aprender mucho. Ya Digamos Que que sé, ayudarse de yo, información paila. porque ah, créanme que uno no aprende ya lo que no aprendió en este tiempito, ya en una semana. Exactamente. de pronto lo que vamos a tratar de acelerar más es quizzes y socialización, porque ya lo que fue. Así como Sí, hoy, eso sí sería. fueron 10 preguntitas, socializamos, miramos cómo vamos, y si no, pues a llorar al llorar. Tampoco.
Y ya. Bueno, muchachos, los quiero mucho, se cuidan. Estamos hablando. Ah, bueno, y lo que les decía, probablemente continuemos con este proyecto las siguientes semanas después del examen, así que vamos a arrancar con todo desde esa época y bien hecho. Uy, Entonces, por ahí ya los esperamos. Creo que va a seguir este mismo grupo. Entonces, bueno, pendientes. Y ya, juiciosos. bueno, dejar de grabar.